En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan todos un excelente jueves. Es 21 de septiembre de 2023, jueves eucarístico. Y el día de hoy también tenemos una fiesta muy especial, la fiesta de San Mateo Apóstol, y quien también es evangelista, y justamente el día de hoy escucharemos un poco de su evangelio y justamente el llamado que le hace nuestro Señor Jesucristo. Pidamos su intercesión para que nosotros también tengamos el mismo celo apostólico que demostró Él y pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine para escuchar el Evangelio, la palabra de nuestro Señor, que fue escrito el Evangelio de hoy, como ya te lo mencionaba, por el propio Mateo, que interceda por nosotros y que el Espíritu Santo nos ilumine. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace un par de semanas aproximadamente, compartía yo en este mismo espacio, a través de esta misma reflexión del Evangelio, una imagen, así como la que hoy te comparto, pero en aquella ocasión también era un templo, pero no era católico romano, sino era más bien un templo anglicano, donde se estaba realizando el rito de un matrimonio homosexual, un mal llamado matrimonio homosexual. Bueno, en aquella ocasión, ¿verdad? Muchos difundieron el video y no se tomaron ni siquiera la molestia de escuchar justamente la reflexión que yo hacía sobre ese evangelio y sobre esa imagen, sobre esa fotografía. Y empezaron a hacer los comentarios debajo del video, donde justamente señalaban que era algo inadmisible, que en la iglesia no se deberían de permitir ese tipo de cultos. Como no escucharon justo esta aclaración que te estoy haciendo de que no era en la Iglesia Católica y que al contrario era algo que muchos estaban intentando meter en nuestra doctrina, pues se fueron de alguna manera, como decimos, con la finta y, repito, no se tomaron la molestia de haber escuchado. Todo esto te lo platico porque hoy tuve justamente esa intención nuevamente. Por un momento pensé en colocar una imagen con este tipo de desviaciones que se están haciendo dentro del culto católico, dentro de nuestros ritos, y que van totalmente contrarios a lo que enseña la Iglesia. Y decidí no hacerlo porque, desgraciadamente, te repito, a veces no tenemos ni la más mínima intención de investigar, de entender el contexto, de darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. No, lo primero que hacemos es un juicio totalmente premeditado, sin la más mínima intención de reflexionar, de entender lo demás. Ni siquiera, como te lo digo, escucharon el video. Vi una imagen, saqué mis propias conclusiones, ni siquiera entendí que no era una iglesia católica, sino una iglesia anglicana, y entonces empezamos a sacar juicios totalmente errados. Eso es lo peor de todo, ¿verdad? Que son juicios totalmente equivocados. Bueno, el día de hoy quiero manifestar algo. La iglesia católica es una iglesia de puertas abiertas para todos. No he conocido yo, y quizás tú tampoco, o estoy seguro que tú tampoco, un templo católico donde se estén tocando las campanas invitándonos para llegar a la misa, a la Santa Misa, y donde te digan, ¿sabes qué? Tú no puedes pasar por determinada condición, actitud que tienes en tu vida.
No conozco un solo templo católico donde se le prohíba la entrada a alguien por algo, que tenga que ver con su manera de actuar. No conozco un templo. Es más, aquí en México, por desgracia, muchas veces se presta, me ha tocado ya en repetidas ocasiones, donde incluso gente alcoholizada, drogada, se meten al templo, haciendo un escándalo, causando alboroto, y aún así, ¿verdad? Algunas veces se acercan algunos feligreses, lo cual también eso es importante, ¿verdad? Muchas veces proteger tanto al sacerdote como al Santísimo Sacramento si es que ya se encuentra en el altar. Hay que cuidar a nuestro Señor y hay que cuidar a nuestros sacerdotes. Pero a lo que voy es, no hay nadie que esté cuidando la entrada. La iglesia es una iglesia de puertas abiertas, es católica porque recordemos que católica viene de católicos, que significa universal, pero hay que hacer una gran distinción a la hora que se nos invita a acercarnos a la fracción del pan, a comulgar, pues ahí no todos nos podemos acercar si es que no estamos en condiciones de hacerlo. San Pablo nos diría en una de sus cartas, aquel que coma el cuerpo y beba la sangre del Señor, no estando en gracia, está bebiendo y comiendo su propia condenación. Bueno, si yo no estoy preparado para recibir la Eucaristía, me abstengo. No voy a beber y comer mi propia condenación. La Eucaristía no es para todos. La Iglesia sí lo es en el sentido de que nos invita precisamente para esa conversión. Si yo estoy dispuesto a arreglar mi situación con Dios, a buscar ese estado de gracia, por supuesto que en algún momento voy a poder acercarme a comulgar. Pero hoy, desgraciadamente, muchos entonces empiezan a desvirtuar lo que enseña la iglesia y vamos a comulgar todos como si no pasara absolutamente nada. Aunque hoy, incluso, ¿verdad? Se dice, aunque no seas católico, aunque ni siquiera estés bautizado y pertenezcas a otro credo religioso, musulmán, budista, hinduista, de cualquier color y sabor, pues tú puedes acercarte y comulgar. Tristemente hoy algunos están enseñando eso y es totalmente errado contra la enseñanza de la iglesia. Te invito a ti que si tú tienes esa oportunidad de comulgar, ofrezcas en algún momento tu comunión para que se respete, que no se cometan estos sacrilegios. Comulgar en pecado mortal o comulgar cuando no se debe de hacerlo es un sacrilegio, es un pecado grave. San Pablo, repito, dice que estás comiendo y bebiendo tu propia condenación. Y reiterando esto, no se trata de juzgar a las personas. Lo que estamos juzgando en este momento es que se está desviando la enseñanza de la iglesia. Cuando en algún momento sí se pretenda hacer esto, que te ponía de ejemplo con la iglesia anglicana, y que pretendamos llevarlo a la iglesia católica, nos estaremos desviando de la enseñanza de Cristo. En el Evangelio nos damos cuenta cómo se juzgó sin conocer a muchas personas. Se juzga primero a Mateo por ser un publicano y porque va siguiendo a Jesús. Se juzga después al propio Jesús por estar comiendo con pecadores. Tenemos un dicho muy popular en nuestro tiempo, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso nos está ya haciendo un prejuicio. Ni siquiera conozco a la persona, pero nada más veo su compañía y ya con eso, ¿verdad? Saco mis propias conclusiones. Queridos hermanos, tenemos que reconocer que todos somos pecadores. Tenemos que reconocer que todos en algún momento le hemos fallado a Cristo, que todos en algún momento no hemos sabido comportarnos a la altura de la doctrina de nuestra Iglesia Católica, que hay muchos católicos, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor del mal llamado matrimonio homosexual, a favor de la adopción incluso entre parejas homoparentales, adopción de niños, me refiero, a favor de cantidad de cosas que son totalmente contrarias con nuestra iglesia. Seamos coherentes, o si no, lo que estamos realmente haciendo es, en primer lugar, pisotear nuestra propia fe, nuestra propia palabra, en lo que yo digo creer, y en segundo lugar, pisotear también la doctrina de la iglesia, que no es otra cosa más que la doctrina de Cristo. Seamos humildes y reconozcamos que estamos enfermos. Jesús ha venido a visitar a los enfermos. Estoy seguro también, querido hermano, que en algún momento te ha tocado escuchar,
este tipo de ataques, este tipo de comentarios. Tú que tanto vas a la iglesia, tú que tanto estás metido ahí, ¿por qué no cambias? Yo por eso no voy a la iglesia, para no verme hipócrita. Todos, todos somos hipócritas. Sabemos, independientemente del credo que practiquemos, sabemos qué es el bien y qué es el mal. Y desgraciadamente, muchas veces elegimos lo malo. Y repito, independientemente de la religión que profesemos. Por eso es importante reconocernos siempre como enfermos, como necesitados del Señor. Si no queremos seguirlo, estaremos nosotros mismos rechazando a su iglesia, rechazando aquello que realmente es bueno. Pidámosle al Señor que nos haga valorar su gran amor y que nos conduzca siempre a su servicio. Nos consagramos a la Virgen diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Mateo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, es jueves, te esperamos a las 11 de la noche para nuestra adoración eucarística y también si tienes oportunidad, visita al Señor. Ahí te está esperando para sanarte, para liberarte de todo aquello que muchas veces en nuestros pecados termina perjudicándonos tanto espiritual como físicamente. Que el Señor te bendiga.